Vamos a darle la bienvenida porque ya nos está esperando al otro lado de la línea telefónica. Cristóbal, buenos días. Muy buenos días, Manuel, y todos los hermanos ahí de Radio Vida Extremadura. Un saludo en el Señor. Amén. Muy bien, pues nada, a partir de este momento y hasta las 11 de la mañana tienes todo este recorrido para que compartas con nosotros aquello que tengas en el corazón. Muy bien, pues entonces comenzamos entonces, Manolo. Amén. Amén, hermano. Bueno, queridos hermanos y hermanas, pues sí, comenzamos el día de hoy en cambio de horario y bueno, vamos a comenzar orando al Señor para que sea realmente el Señor de los señores, el Rey de Reyes, el que dirija este tiempo de programa. Así que, Señor Jesús, en esta mañana tú eres nuestro invitado especial. Esta mañana decimos que te amamos. Tú eres todo para nosotros. Límpianos con tu sangre preciosa. Oh, Señor, qué privilegio el poder estar involucrado en tus negocios, en tus asuntos, en este camino tan rico, tan disfrutable. Señor Jesús, gracias que tú eres nuestra vida, tú eres nuestra esperanza, tú lo eres todo. Por eso en esta mañana, Señor, dirige tú este tiempo para que todos los radioyentes, aun los que no te conocen, puedan venir al conocimiento pleno de la verdad, puedan venir realmente a ti, tú que eres nuestra fuente de vida. Señor, aún te pedimos que tú limpies la atmósfera, toda esa atmósfera de ahí de Radio Extremadura, para que realmente tú puedas fluir por las ondas y puedas llegar lo más lejos posible y a los rincones, aunque nosotros no podemos llegar. Señor, gracias por el programa, Radio Vida Extremadura. Sigue tú, Señor, llevándolo adelante. Todo esto te lo pedimos en tu persona maravillosa. Amén. Bueno, queridos hermanos, esta mañana quisiera compartir con vosotros algo que realmente necesitamos y deseamos todos los hermanos, todas las iglesias, y es en cuanto a la necesidad de que el Señor sea nuestro pastor, el Señor realmente sea el que nos pastoree. Con esto no quiere decir que se anula la función de los hermanos que lleva la responsabilidad y el pastoreo, no. Yo lo que quiero decir que necesitamos esta mañana, hoy voy a ver en el libro de Ezequiel y en otras citas, en cuanto a la necesidad de que nosotros necesitamos ser pastoreados por el Señor. Y podemos ver cómo Él realmente es el que reúne su rebaño. En un principio, desde Éxodo, ya el mismo Señor, Él dijo: y yo haré de mi pueblo un pueblo de reyes y de sacerdotes. Qué maravilloso de que el Señor hoy realmente en el Nuevo Testamento también nos lo dice en Primera de Pedro 2:9. Dice: porque vosotros sois real sacerdocio, soy una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y entonces, queridos hermanos, qué maravilloso de que todo esto es por medio de este cuidado tierno del Señor en nosotros. Entonces, esto la verdad se ha perdido mucho, pero Dios quiere recobrar. Y realmente este mensaje es el recobrar que Dios efectúa. Claro, Él lo efectúa mediante la vida que hay dentro de nosotros, y es por medio de su pastoreo. Como nosotros necesitamos poner toda nuestra mente, toda nuestra voluntad, todas nuestras emociones al servicio del Espíritu, para que por medio de esa vida, el Señor pueda ser el que nos pastoree. Entonces voy a leer como siempre algunos versículos, y en Ezequiel, en el capítulo 34, en el versículo 11 en adelante, cómo realmente podemos ver este pastoreo. Dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Oh, qué maravilloso, hermano, de que Él mismo, Él es el que está buscando las ovejas. Dice: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Él, maravilloso como Él reconoce a cada uno de nosotros. Por eso hoy el pastor, él está pastoreando
a través de ti, a través de cada uno de sus hijos. El pastor de los pastores hoy está dentro de cada uno de sus miembros y Él quiere que nos cuidemos los unos a los otros y nos pastoreemos con ternura, como Él nos pastorea, ¿no? Y como dice aquí, y yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. El 34:12 dice, como reconoce el rebaño del pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, dice, así reconoceré a mis ovejas, reconoceré, dice, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día del nublado y el día de la oscuridad. Oh, fueron esparcidos. ¿Cuántos hermanos y hermanas hay esparcidos que fueron nublados por la nube, dice, y por las tinieblas y por la oscuridad? Pero el Señor Jesús está haciendo un recobrar de las ovejas para cuidarla con ternura. El 13 dice, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y la apacentaré. Oh, dice, y la apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Qué maravilloso de que el Señor Jesús va a ir trayendo a todas las ovejas, a una buena tierra. Y dice que también la traerá, en el 14 dice, Él la va a traer a buenos pastos y la apacentaré. Y en los altos montes de Israel, todo esto tiene un significado, los altos montes. Altos montes significa ese Cristo en resurrección, como Él realmente. Ya después vamos a ir tocando punto por punto como el deseo de Dios realmente es que Él quiere recobrar a cada uno de sus ovejas para que Él pueda fluir y funcionar a través de cada uno de nosotros. Qué maravilloso de que Él realmente nos va a llevar a esos pastos frescos, donde Él mismo nos apacentará y Él mismo realmente será el que nos cuide. Dice el versículo 15, 34:15, yo apacentaré mis ovejas y yo le daré aprisco, dice Jehová el Señor. Así que, hermano, que es maravilloso. También dice, yo buscaré la perdida y haré volver al redil a las descarriadas y vendaré, dice, a las descarriadas. Muchos están descarriados, pero qué maravilloso de que tenemos que orar desesperadamente para que el pastor de los pastores realmente sea el que traiga, dice, a las descarriadas, dice, yo vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Qué maravilloso de que el Señor Jesús, Él realmente está obrando en ese acento. Dice también el 34-31, y ya voy un poquito más adelante, y dice, y mira lo que dice aquí, 31, dice, y vosotros, ovejas mías, ovejas de mis pastos, dice, hombres sois, y yo vuestro Dios. Es decir, de las ovejas que él está hablando aquí, es de personas, es de hombres, porque el 34 lo dice aquí muy claro, hombres sois, vosotros sois mis ovejas, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová nuestro Dios. En Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Pero qué rico el versículo la segunda parte, dice, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y para que las tengan en abundancia. Este Cristo que Dios nos ha envuelto, el que se ha mezclado en nuestro espíritu, Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Él dice también, en el 16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Es preciso que también las guíe y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Señor Jesús, eso es lo que realmente hoy nosotros tenemos que clamar.
porque dice que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, sean judíos, sean esclavos, sean libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este pastor está en nosotros cuidándonos. Dice, entonces, cuando hubieron comido, era cuando Jesús, porque esto lo vamos a mencionar varias veces en este bosquejo, cuando Jesús en el versículo capítulo 21, cuando estaban los apóstoles, después de haber muerto el Señor, se fueron otra vez a pescar, y como el Señor, después de haberlos alimentado, dice el versículo, dice el 21:2, dice, entonces, el 15 dice, entonces cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Oh, y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué fue lo que él le dijo? Él le dijo, apacienta mis corderos. Dios realmente quiere que apacentemos, pastoreemos a los corderos. Así que es maravilloso, Señor Jesús, de que tú eres nuestro buen pastor, y hoy es realmente nosotros necesitamos abrir nuestro corazón, porque dice en otro momento que también le preguntó el Señor, otra vez por tercera vez, ¿me amas? Y él le dijo, dice que Pedro se entristeció, que le dijese la tercera vez, me ama, no la tercera, necesitamos continua y diariamente que el Señor recuerde, ¿me amas? Apacienta, ¿me amas? Oh, pastorea, necesitamos pastorearnos. Dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Oh, qué maravilloso, Señor Jesús. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Hay también otro versículo en Primera de Pedro 2:25, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Así que comenzamos ya con el bosquejo, punto Romano 1, para ver realmente este rico pastoreo y tierno pastoreo que el Señor tiene con nosotros. No sé si hoy terminaré el bosquejo, pero necesitamos otro día para terminarlo, porque es mucho lo que realmente el Señor desea decirnos, ¿no? Punto Romano 1 aquí dice, pastorear, esto consiste en brindar un cuidado tierno. Dice, consiste en un cuidado tierno y todo inclusivo al rebaño. Al rebaño, ¿cuál es el rebaño de Dios? Es la iglesia de Dios. Necesita un cuidado tierno y amoroso. Es cuando realmente nosotros hemos hablado anteriormente del pastoreo de cuando Pedro, ¿no? Otra vez viene aquí estos versículos, dice que después de que hubieran comido, como el apóstol, como el Señor Jesús le aconseja y anima al apóstol Pedro a que realmente cuidara de su rebaño. Oh, qué maravilloso de que el apóstol Pedro le pudo decir, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo. Qué maravilloso. Mira, hay un versículo aquí también en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20-28, y dice así, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en medio de los cuales el Espíritu Santo os ha puesto como a los que vigilan. Dice, para pastorear la iglesia de Dios. Es que la iglesia es de Dios. Y qué maravilloso de que Él mismo a través de nosotros, Él nos está cuidando y pastoreando. Dice, cuide la iglesia de Dios, la cual es, Él dice, la cual Él ganó por su propia sangre. Qué maravilloso de que Él mismo, por medio de su propia sangre, Él por medio de su propia sangre, Él produjo la iglesia, limpiándonos, regenerándonos, para que realmente Él pudiera entrar dentro de nosotros. Señor Jesús, la letra A dice así, pastorear
se refiere al cuidado de todas las necesidades de las ovejas, el cuidado de todas las necesidades. Nosotros, como esos pastores, esos que tienen realmente ese deseo en el corazón de Dios, que es Dios mismo, que es el que pastorea a través de nosotros, realmente tienen muchas necesidades las ovejas. Entonces, de cada detalle nosotros necesitamos tener esa ternura con cada uno de ellos, ¿verdad? Y dice el versículo Salmo 23, podemos ver de que es un salmo de mucha riqueza, de mucho pastoreo de Dios con nosotros. Dice el primer versículo, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada nos puede faltar. Si nosotros buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se nos tendrá por añadidura. Tú no te tienes que preocupar por tus hijos, entiéndeme bien qué quiero decir con esto, no te tienes que preocupar por tu esposa, tu esposo, aún por tus nietos, tus vecinos, por los hermanos. Si nosotros nos ocupamos en los negocios del Padre buscando el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se dará por añadidura, porque va a ser Cristo mismo fluyendo a través de cada uno de nosotros. Dice, nada os faltará. Y el versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Él nos lleva a unos lugares delicados, de delicados pastos. Qué alimento Él nos está alimentando. Dice, de pasto me hará descansar. Hoy realmente todos los hermanos lo que necesitamos es descansar. Ya leeremos el versículo cuando el Señor dijo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Queridos hermanos, necesitamos ese descanso que realmente hoy nosotros necesitamos, pero tiene que ser por medio de esa ternura. Yo siento decir esta mañana este comentario que me han hecho hoy mismo, ¿no? Y esta persona me está escuchando, y espero que él no se disguste al comentar esto, aunque yo no voy a decir el nombre, pero él decía, estoy como angustiado, estoy como desesperado, estoy como desilusionado, no tengo ganas de vivir, no tengo ganas de, no sé, estoy ansioso, no sé lo que me ocurre. Y queridos hermanos, todo esto es por medio de la falta del pastoreo y del cuidado que tenemos con todos los santos. Si en la iglesia hay este pastoreo entre los hermanos, hay este cuidado, y todo esto, no van a haber personas que están desilusionadas, personas que están solas, personas que están realmente, que necesitan mucho la comunión de los hermanos. Queridos hermanos, necesitamos tirarnos al suelo de rodillas y clamar, Señor, quiero ser una persona que pastorea, que cuida, Señor, pero yo necesito primero tu cuidado. Yo quiero que tú me fortalezcas. Yo quiero que tú realmente me empapes de todo lo que tú eres. Señor, yo quiero buscarte a ti. Tú eres la fuente de la vida. Señor, lléname de ti, Señor. Y cuando nosotros, como esos vasos, como dijo el Señor en la palabra, vaso escogido me es estos vasos es para que nosotros podamos ser llenos de Cristo, para que muchos puedan beber. Queridos hermanos, cada uno de nosotros, como cuando Jesús cogió a aquel buen samaritano y lo cargó, lo desinfectó, Él lo limpió con aceite, dice, lo desinfectó con vino, y después lo vendó y lo llevó al mesón y le dijo, cuidármelo. Queridos hermanos, esto es maravilloso. Señor Jesús, danos este don de este rico pastoreo, cuando digo pastoreo, no me estoy refiriendo a que el pastor de la iglesia, no, es que el cuidado, pastorear es llevar realmente a esa comida fresca, el impartirnos unos a otros a Cristo en nuestras vidas. Señor Jesús, esto es maravilloso. No fue hasta cuando Samuel, porque en los tiempos del profeta Samuel, Dios mismo era el que apacentaba al pueblo de Israel. Dios mismo era el que cuidaba y suministraba de alimento en aquella buena tierra
Cristo realmente, Dios mismo era su provisión, pero ellos lo que querían muchas veces ser como las demás naciones, y dice que le pidieron reyes como las demás naciones. El mismo Señor se entristeció, Dios se entristeció, y porque Samuel fue y le dijo, sí, ya sé lo que te han pedido, reyes como las demás naciones, pero no le basta lo que yo soy, no le basta lo que el suplicio que yo le estoy teniendo, cómo lo saqué de Egipto, de allí de la esclavitud, de la tiranía del faraón, cómo yo le di a comer del cordero, cómo yo lo fortalecí y lo saqué de Egipto, porque fue el cordero que habían comido, lo que había dentro de ellos, lo que lo sacó de Egipto, y yo allí en el desierto le di el maná, y yo le di y lo he traído aquí ahora a la tierra de Canaán, a esta buena tierra, una tierra que fluye leche y miel, una tierra donde hay vega, donde hay realmente manantiales, donde hay montañas, donde hay trigo, hay cebada, donde hay realmente oro, plata, donde hay piedras preciosas, donde hay higuera. La buena tierra, la tierra de Canaán, el Cristo todo inclusivo, y ese Cristo todo inclusivo es el que está hoy dentro de ti y dentro de mí. Por eso dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y dice también el versículo 3, dice, confortará mi alma, oh, y me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Oh, confortará mi... Él es el único que puede confortar nuestra alma, y nosotros podemos confortar a otro por medio de este confortamiento que hemos tenido de Dios. Dice en 2 de Corintios que nos ha dado el ministerio de la reconciliación, el ministerio de la consolación, para consolar a otros, por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados, y nos ha hecho ministros competentes, no de la letra, sino del Espíritu, para que realmente nosotros podamos impartir esta vida a uno. Dice que realmente Él me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. El 4 dice, y aunque yo ande en valles de muerte o de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, por donde quiera que nosotros vayamos, a donde quiera que nosotros estemos, Él está con nosotros. Nosotros somos ciudadanos del cielo, aunque estamos aquí en la tierra, pasamos por lugares tenebrosos, pero dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Todo lo que nos ocurra, todo lo que ocurra a nuestro alrededor, hermanos y hermanas, Dios tiene un propósito, Dios lo tiene todo controlado. Además está escrito en Apocalipsis, ocurrirán muchas cosas y aún peores, terremotos y todas estas cosas. No tenemos que temer, porque nosotros estamos en una persona maravillosa, estamos en esta persona viviente que es Cristo, Él que realmente mora en nosotros y nosotros en Él. Dice, en aquel día, dijo en Juan 14:20, en aquel día vosotros conoceréis de que yo estoy en mi Padre está en mí y yo estaré en vosotros. Queridos hermanos, esto tiene que alentarnos, tiene que animarnos y juntarnos y orar. Señor, queremos orar por este hermano, por esta hermana. Señor, queremos pastorearlo, guíanos tú. Señor, queremos ir a visitarlo a su casa, o queremos invitarlo a nuestra casa, a mi casa, a comer, y después de que estemos comiendo, hermano, tenemos esa comunión genuina, ese amor entre unos con otros. Tenemos que recobrar esto. Dios quiere recobrar por medio de la vida y por medio del pastoreo tierno, donde realmente seamos la verdadera familia de Dios. Leeremos también otros versículos, dice que estábamos ajenos de las cosas de Dios y lejados de la familia de Dios, pero ahora nosotros hemos llegado a ser ciudadanos del cielo. Esto es maravilloso. Dice el versículo 5, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y el Salmo dice, y adereza mesa en presencia de mis angustiadores. En presencia, hay muchos angustiadores, pero Él ha preparado una mesa delante de mis angustiadores, donde es el alimento Cristo rico. Dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
qué maravilloso de que mi copa está rebosando. Y todos vemos que aquí Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de muerte o de sombra. Pero ¿sabe cuál es el versículo más importante del Salmo 23? Aunque muchos crean que no, es el versículo 6, que dice así: ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Y dice así: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Queridos hermanos, este versículo es maravilloso. Estamos en la casa del Dios viviente, que hoy es la iglesia, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Os leo otra vez el versículo. Dice el 6, dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Seguimos con el bosquejo, hermano, porque es maravilloso este rico disfrute. Dice: todas las ovejas necesitan ser bien abastecidas y bien atendidas. Bien abastecida y bien atendida. ¿Por qué? Porque realmente necesitamos ese tierno cuidado unos con los otros. Así que entramos al punto Romano 2. Y el punto Romano 2 es cuando entramos aquí en cuanto a lo que Ezequiel habla de ese pastoreo del pueblo de Israel que Dios quería pastorear, ¿verdad? En Ezequiel 34 dice que el Señor mismo viene como pastor, que viene como pastor, que va en pos de sus ovejas y las busca. Y ahora vamos a ir detallando estos versículos de Ezequiel, vamos a ir un poquito más rápido. Y dice Ezequiel capítulo 34, 11, dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas, y las reconoceré, dice, y el versículo 12 dice, y como reconoce el pastor al rebaño, dice, el día que está en medio de sus ovejas, esparcidas, así reconoceré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día del nublado y de la oscuridad. Qué maravilloso. Todos fuimos esparcidos, todos fuimos realmente esparcidos, pero qué maravilloso de que Dios, como nuestro pastor, Él va ahí como aquel que estaba a las 99 y fue a buscar la oveja perdida, aquella mujer que fue y fue a buscar la moneda, ¿verdad? Pero y también el hijo pródigo, y los tres terminan, estas tres parábolas terminan con una fiesta al final. Es fiesta cuando realmente en el cielo hay fiesta, cuando un pecador se arrepiente y cuando un hermano es recobrado y recuperado por medio de este rico pastoreo. Y dice también el versículo 13, dice: yo la sacaré de los pueblos, de donde quieran que esté, yo la sacaré de los pueblos, dice, y la juntaré de las tierras, dice, y la traeré a su propia tierra. ¡Oh, qué tierra! Cristo es nuestra buena tierra, esa tierra de Canaán, aquella tierra que fluía leche y miel. Él lo está recobrando, trayéndonos a Cristo, como también decía Joel, y yo restauraré y recobraré todo lo que el pulgón se ha comido, todo lo que la langosta ha destruido, todo lo que el enemigo ha derrumbado. Yo voy a venir y lo voy a restaurar. Hermanos, tenemos un Dios que es el mejor restaurador, el Dios que realmente Él limpia con su sangre preciosa y no se acuerda más de nuestros pecados ni de nuestras transgresiones. Queridos hermanos, pero muchas veces nosotros somos peor, porque nosotros incluso recordamos los pecados de los hermanos y vemos la falta de los hermanos, y nosotros tenemos que cubrirnos unos a otros, como los dos hijos de Noé, que vinieron vueltos de espalda con una sábana y cubrieron la desnudez del padre. Hubo un hijo que la puso al descubierto
y después fue maldecido. Pero queridos hermanos, nosotros necesitamos la bendición de Dios cubriéndonos unos a otros, porque como le dijo el Señor a aquellas personas que trajeron a aquella mujer, el que esté libre, que tire la primera piedra. Queridos hermanos, yo no sé, pero esto a mí me enternece, de verdad, me pone tierno. Oh, Señor, dice, y la apacentaré en los montes de Israel, por la ribera y por todos los lugares habitados del país. El Señor quiere recobrar el mundo. Las personas fueron creadas a la imagen y semejanza de Dios. Dios quiere recobrar a sus criaturas, a lo que Él había creado con un propósito. Dios creó al hombre como aquel guante, ¿no? Un guante fue creado a la imagen de la mano para contener la mano dentro. Igualmente, toda la humanidad fue creado como ese guante, a la imagen de Dios. Era de la especie de Dios. Todo fue creado según su género, según su especie. Pero cuando llegó al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y lo puso delante del árbol de la vida. Dios puso al hombre en aquel paraíso, allí delante de Dios mismo, Él se presentó como comida, para que le comiese. Qué maravilloso de que Él quería que nosotros le comiésemos para entrar, digerirle, asimilarlo y distribuirse por todas nuestras células, todas nuestras fibras, para que nosotros podamos expresar a Dios por todo, como se dice, hablando en el mundo, por todos los cuatro costados, realmente, de verdad, expresando a Dios en nuestras vidas. Señor Jesús, y Dios quiere recobrar. Dice que cuando el hombre no comió del árbol de la vida y comió del otro árbol, el hombre se volvió carne, se transmutó, el hombre llegó a ser pecado, llegó a ser carne. Oh, queridos hermanos, Dios no creó a la humanidad, digamos, de carne. Dios creó al hombre según el género y según la especie de Dios. Y Dios quiere recobrar esos vasos de barro que fueron creados por Dios para que pudiese ser el contenido Dios mismo de esos vasos. Así que, queridos hermanos, maravilloso que nosotros podamos ver esta revelación, esta visión. Y dice que Él en buenos pastos nos apacentará. Y dice que Él buscará a la perdida. Y haré volver al redil a las descarriadas. Y vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Señor Jesús. Y el 21, fíjate lo que dice este versículo. Y esto, hermanos, yo me meto aquí también, y esto lo hemos hecho todos, pero qué bueno que nosotros podemos ir al Señor y limpiarnos con su sangre preciosa. Y mira lo que dice el versículo del 34, el versículo 21 dice, más cuando vosotros empujasteis, dice, empujasteis con el costado y con el hombro. Cuando nosotros hacemos sin con el hombro, venga, échate a un lado, quiero ponerme yo el primero. Y que a estos hermanos que son débiles, que necesitan ser alentados, ser fortalecidos, muchas veces le damos ahí con el lomo, venga, échate a un lado, con el hombro. Y mira cómo dice, con el costado y con el hombro. Y sigue diciendo el versículo, dice, y acordasteis y acornasteis con vuestros cuernos, dice, a todas las débiles, es decir, con el cuerno, pegándole cornada, echándola para un lado, ¿verdad? Dice, a todas las débiles, dice, hasta que las echasteis y las dispersasteis, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Oh, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, yo quiero recobrar aquella que le pegué con el hombro, aquel que le di con el costado, que le di una cornada y lo eché a un lado y le dije, apártate. Queridos hermanos, con nuestra mente, con nuestras palabras, hemos dado muchas cornadas. Pero ahora es el tiempo de que Dios quiere recobrar, restaurar. El Evangelio de Juan es un libro de remendamiento. Dice que le llama el libro de remendar. ¿Por qué de remendar? Porque en aquellos tiempos ya había muchos agujeros, muchas cosas se habían perdido, la iglesia ya comenzó a degradarse,
pero Juan, que estaba remendando las redes cuando Jesús lo llamó, le dio el ministerio remendador. Ojalá cada uno de nosotros nos dé el Señor ese ministerio de remendador, de remendar todos los agujeros que hayamos hecho, que hayamos, Señor Jesús, o que otros hayan hecho, o que ellos mismos se hayan apartado, pero nosotros estamos para restaurar por medio de la vida. ¡Qué maravilloso! Y dice el otro versículo, dice, yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y nunca más será para rapiña. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Hoy es el momento, tenemos la Biblia, tenemos la palabra abierta, tenemos emisoras de radio, aún hay todo para que esta palabra pueda correr. Tenemos que predicar el Evangelio, todo este tiempo atrás hemos estado hablando del entrenamiento, todo esto que nosotros hemos estado hablando anteriormente, las 4 grandes columnas que estuvimos hablando de la verdad, de la vida, la iglesia, el Evangelio, la oración, la comunión, el Evangelio, estuvimos hablando de ser avivado, de ser entrenado, ¿y todo esto para qué? Para que lleguemos a ser estos pastores, que podamos pastorear unos a otros. Y mira lo que dice el 23, dice, y levantaré sobre ellos un pastor. Pero mira qué pastor, dice, y él la apacentará a mi siervo David. Aquí se refiere a Cristo. Dios mismo, él profetizó ahí también para todas las edades, y levantaré, qué maravillosa, a un pastor, y él la apacentará a mi siervo David. Él la apacentará, dice, y será para ella como pastor. Señor Jesús. Y el 24 dice, y yo Jehová le seré como Dios, y mi siervo David como príncipe en medio de ellos. Dice, termina diciendo el versículo, dice, yo Jehová he hablado. Qué maravilloso de que hoy tenemos el Dios de los ejércitos, dice que él ha hablado. Y dice el 30, dice, y sabrá de que yo, Jehová su Dios, estaré con ellos, y ellos, mi pueblo, la casa de Israel. En Gálatas pone que dice que el Israel de Dios, que tipifica hoy la iglesia, Señor Jesús. Y vosotros, dice, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois. ¿Te das cuenta? Aquí ya no dice que realmente oveja, pero al final dice hombres sois. Él quiere recobrar y pastorear ¿y pastorear a quién? Y pastorear realmente al hombre. En Lucas 15 habla, dice, y entonces él le refirió esta parábola diciéndole, dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una no deja las 99? Dice, dice, la deja allí en el desierto, dice, ¿y qué? Dice, y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Qué bueno, ese fue el Señor Jesús. Dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Qué maravilloso, Señor Jesús. Dice el 6, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Yo no sé si tú tienes esa experiencia cuando tú has tenido comunión con un hermano que no se reúne, y cómo él vuelve y comienza. Eso es una fiesta, hermano. O aquel que no conoce al Señor y tú realmente le compartes este Cristo como la vida y lo pastorea y lo guarda con ternura y lo cuida con ternura, como él viene. Eso es una fiesta. Y dice, fíjate lo que dice el 15:7, dice, os digo que así habrá más gozo en los cielos de un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesita de arrepentimiento. Esto es maravilloso, Señor Jesús, como Él ya realmente Él quiere que nosotros realmente seamos aquellos que recobramos. Una fiesta, dice que ojalá todos los días hagamos fiesta. Esto es una señal de que muchos están viniendo.
Y dice también en Mateo, en el capítulo 9:36, dice, y al ver la multitud, y el Señor Jesús dice, y al ver la multitud, dice que tuvo compasión de ella, porque estaban afligidas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hoy día el mundo está disperso y andan como dice dispersas, pero dice que Dios tuvo compasión de ellos porque estaban como dispersas y andaban como que no tienen pastor. Señor Jesús, oh Señor, te pedimos que tú nos des fuerza y aliento para realmente predicar este rico evangelio, predicarte a ti mismo, impartir tu vida. Por eso necesitamos orar unos por otros y orar juntos, porque si 2 o 3 se reúnen en mi nombre, todo lo que le pidierais al Padre en mi nombre, os lo daré. Porque si se ponen de acuerdo, dice 2 o 3, si nosotros nos ponemos de acuerdo, somos unánimes y tenemos esta visión, todo lo que nosotros le pidamos al Padre nos lo va a dar. Porque cuando nosotros estemos reunidos no vamos a pedir para nuestros propios intereses, para que nos dé un chalet más grande o un trabajo mejor, o que vendamos más, sino que realmente, Señor, edifica tu iglesia. Señor, te pedimos por fulano, por los hermanos, mis vecinos, Señor. Mira que él está enganchado en esto. Esta persona, mira, está viendo esto. Señor, gánalo. Y esos grupos, mira, hay esa historia que hay cuando Jesús estaba en la sinagoga predicando allí y había una gran multitud y nadie podía entrar. Dice que 4 trajeron al paralítico y viendo que no podían, subieron por la azotea y rompieron el tejado. Hermano, pero ¿esto qué es lo que es? Rompieron el tejado y dice que bajaron al paralítico por allí. Esto no es un rollo, no es una historia, esto es una realidad. Pero dice Jesús, dice, fíjate tú qué frase dijo el Señor, dice, y viendo Jesús la fe de ellos. ¿De quiénes? ¿Del paralítico? ¡No! El paralítico no tenía fe. Él estaba allí, el pobre, medio morimundo. Pero había 4, había un grupo ahí entre 4 que eran unánimes, que lo llevaban y lo llevaron al Señor. Tenemos que llevar todos los asuntos al Señor. Y dijo el Señor, y viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico, levántate, levántate. Y dice que al instante se levantó. Oh, queridos hermanos, esto es maravilloso, tenemos un Dios viviente. Oh, nosotros no tenemos cualquier cosa, esto no es una religión, esto no es cualquier historia, cualquier evento que viene de por ahí, cualquier viento de enseñanza, no. Esto es una realidad, es Cristo que quiere pastorearnos y cuidarnos y quiere ser nuestra vida. Y dice que aquellos 4 fueron a Jesús. Y no dijo la fe de aquel, no, la fe de ellos. Si nosotros nos ponemos de acuerdo, hermano, Badajoz la ponemos patas arriba, y cualquier pueblo, y Málaga, y Sevilla, y todo, porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, pero tenemos que ir unánime, porque es allí donde el Señor envía la bendición y la vida eterna, y cuando nosotros somos uno, y realmente Cristo fluye en nosotros, nosotros podemos ganar el barrio entero donde estemos, pero por medio de aquellos 4. ¿Qué fe tenía? Además la palabra lo dice, tú lees el capítulo 18 de Mateo, todo lo que le pidiera y al Padre, porque allí dice que allí había uno que no tenía problemas y le dijo, bueno, ve y arréglate, y si no te escuchas lleva 2 o 3, y si con los 2 o 3 no te escuchas, llévalo a la iglesia, y si la iglesia no lo oye tampoco, fíjate lo que dice, tenerlo por republicano y gentil. Pero inmediatamente en el versículo siguiente, pero si 2 o 3 de vosotros se ponen de acuerdo, como diciendo el Señor, si 2 o 3 de vosotros se ponen de acuerdo, no habrá necesidad de tener a ese hermano por publicano y gentil, sino que a vosotros le vais a infundir la vida, y por medio de la vida el Señor va a recobrar. Bueno, queridos hermanos, voy a seguir el bosquejo, porque si no, no lo termino. Señor Jesús, Juan 10:11, el Señor dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. ¿Dónde está hoy el buen pastor? Está dentro de nosotros.
dentro de nosotros. Por eso Jesús le tuvo que decir 3 veces a Pedro: Pedro, ¿me ama? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me ama? Oh, alimenta mis ovejas. Queridos hermanos, esto tiene que quebrantar nuestro corazón. Bueno, en hebreo dice: ahora bien, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre del pacto, qué maravilloso, del pacto eterno. Señor Jesús, dice en primera de Pedro, dice: no como teniendo señorío en cuanto a lo que os ha asignado, sino siendo ejemplo del rebaño, siendo ejemplo del rebaño. 5:4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Mientras tanto, el buen pastor que está en nosotros, santos hermanos y hermanas, tiene que fluir a través de nosotros. Dice que el Señor nos saca de entre los incrédulos y nos trae a sí mismo. Y ahora vamos a ver el versículo de los que hemos estado viendo. Dice que el Señor mismo nos saca de entre los incrédulos y nos lleva a Él mismo, como dice en Ezequiel. Dice: como reconoce el rebaño su pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidos el día del nublado y de la oscuridad. Queridos hermanos, esto es maravilloso. Dice: y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Dice: y las traeré a su propia tierra. Oh, a su propia tierra. Dice: recordad que en aquel tiempo vosotros, esto es en Efesios, dice así, dice: recordad que en aquel tiempo estabais separados de Cristo y erais alejados de la ciudadanía de Israel. Dice: y estabais alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice: y erais por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, qué maravilloso, que me encantan los peros en la Biblia. Pero Dios, por su gran misericordia, Él nos trajo. Es maravilloso, Señor Jesús. Dice también, 2:13, dice: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La letra B. Él nos trae a nuestra propia tierra, que representa a Cristo como la buena tierra de Canaán. Cuando el versículo de Ezequiel dice: yo os sacaré de las tierras y os traeré a vuestra propia tierra, dice que nos traerá a Cristo como la buena tierra de Canaán. Lo dice aquí en el versículo 34:13, dice: y yo la sacaré de los pueblos y la juntaré de las tierras y la traeré, ¿dónde? Dice: a su propia tierra, y allí la apacentaré en los montes de Israel y por las riberas y por todos los lugares habitados de aquella buena tierra. Dice en Colosenses 1:12: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la porción de los santos en la luz. La letra C. Dice: Él nos trae de regreso a los montes altos, que representa al Cristo resucitado y ascendido. A los montes altos que representa. Y dice el versículo de Ezequiel otra vez, el 13, dice: y yo la sacaré de los pueblos, otra vez, y la juntaré de las tierras y la traeré a su propia tierra. Oh, esto es maravilloso. Yo no sé, pero esto es rico. Dice: y a buenos pastos la apacentaré, y en los altos montes de Israel, allí en los abriscos, allí dormirá con el buen redil, y en pastos sus buenos ricos serán apacentados. Señor Jesús, qué bueno que hoy nosotros podamos tener este rico pastor. La letra D dice así: Él nos trae de regreso a los arroyos que representa el agua viva del Espíritu vivificante.
Dice que nos atraerá a los arroyos de las aguas vivas. Señor Jesús, Apocalipsis dice, y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero y por medio de la calle. Queridos hermanos, es maravilloso de que había un rey. Dice 1 de Corintios 12, dice, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados, en un cuerpo, fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Salmo 36, 8 dice, y serán completamente saciados de la grosura de tu casa, ¿ves? Habla de la casa de Israel, la casa de Dios, que es la iglesia, dice en primera de Timoteo 3:15, la casa del Dios viviente, y tú los abrevarás, dice, del torrente de tus delicias. Maravilloso. La letra E. Él apacienta su rebaño junto a los arroyos, lo cual significa que Él nos apacienta con su riqueza. Nos apacienta con su riqueza. En letra F. Dice, Él nos trae de regreso a los pastos frescos y ricos que representan a Cristo como nuestro suministro de vida. Hemos visto que el Salmo 23 dice, y en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Oh, Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pasto. Qué maravilloso. 1 Timoteo 2:4 dice, ni presten, por eso dice Pablo aquí, mete los hermanos aquí este versículo, dice, ni preste atenciones a mitos y genealogía. Dice y mito y genealogía interminable, que acarrean disputas más bien que el propósito y el plan de Dios que se funda en la fe. No tenemos que entrar en historia, en genealogía y en todo este asunto. La letra G dice, Él nos hace recostar, por lo cual Él nos da reposo en nuestro interior. Dice, yo apacentaré mis ovejas y yo le daré abrisco, dice Jehová el Señor. Dice en Cantar de los Cantares, le dijo la campesina, hazme saber a quien ama mi alma. Oh, a quien ama mi alma. ¿Quién es? Dice, ¿dónde apacienta? ¿Dónde se estea al mediodía? ¿Dónde están tus rebaños? Yo quiero estar donde están tus rebaños. Tenemos que orar. ¿Dónde? Yo quiero estar junto a los rebaños de tus compañeros. Oh, Señor Jesús. El capítulo de Mateo 11:28 dice, venid a mí, todos los que trabajáis arduamente y estáis cargados, y yo os haré descansar. Y yo os haré descansar. Dice el 29, tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde. Como que dice que teníamos que aprender de Él. Queridos hermanos, Él dice que veía la multitud y tenía compasión de ellos. ¿Tienes tu compasión de la humanidad? ¿Estás tan encerrado tú en tus propios asuntos, en tus propias cosas, tu propio trabajo, en tu propia familia? Busca primero el reino y su justicia, y todo lo demás te se dará por añadidura. Oh, tenemos al rico pastor, tenemos nuestro pastor. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, para vuestras almas. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La letra H dice aquí. Dice, Él venda al quebrantado y fortalece al enfermo, lo que significa que Él venda y sana a los quebrantados de corazón y a los enfermos. Queridos hermanos maravillosos, el 34 dice el 16, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, y vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Esto dice el Señor. No voy a ver la hora que es, porque bueno, ya me quedan unos 5 minutos. Dice que Él es la palabra de Dios. Yo no estoy hablando mis propias palabras, yo hablo la palabra de Dios. Dice, yo vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a la débil.
O dice en Isaías capítulo 61 dice, el Espíritu de Jehová, esto dijo el Señor también, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, Él me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. El otro versículo dice, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro. Dice, a consolar a todos los enlutados. En Lucas dijo el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Y dice, me ha enviado a proclamar a los cautivos libertad, a los ciegos recobro de la vista, y a poner en libertad a los oprimidos. Oh, ¿te sientes oprimido? ¿Te sientes tú angustiado? El pastor está dentro de ti. Solamente tenemos que invocar, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Y el Señor dice que seremos salvos. Dice, invoca el nombre del Señor Jesús y serás salvo. ¿Serás salvo de qué? De todos nuestros pensamientos, de todo, no de la vida eterna, porque ya tenemos esa salvación, pero sí necesitamos invocar el nombre del Señor para ser salvos de todas las injusticias y de todo lo que es de eso. Dice el otro versículo, dice, y a proclamar el año agradable del Señor. ¿Cuándo es el año agradable del Señor? Hoy, el jubileo, necesitamos disfrutar de esto. Dice, y pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado allí en el banco de los tributos, y dice que le dijo, sígueme, y dice que él al instante mismo, él se levantó y le siguió. Hermano, levántate, oh Señor Jesús. Pero fíjate lo que dice después, dice, entonces aconteció que él estando reclinado en la mesa, en la casa de esta persona, dice aquí que muchos recaudadores de impuestos y muchos pecadores que habían venido, dice, a reclinarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y dice también aquí, dice, y cuando vieron esto los fariseos y le dijeron a sus discípulos, dice, ¿por qué come vuestro maestro con recaudadores de impuestos y pecadores? Se preguntaron. Y dice el nuevo 12, dice, entonces al oír esto le dijo, los que están fuertes no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Qué maravilloso que Él vino a los que estaban enfermos, a los que realmente tienen un corazón abierto y que necesita. El 13 dice, así que pues, aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Señor Jesús, la letra I, dice, el Señor ejerce su juicio justo entre nosotros, dice, con el cual Él elimina toda injusticia. Él elimina toda injusticia. Bueno, hermano, ya tengo que terminar porque tenemos ya cerca de la 11 y como siempre voy a leer este himno tan maravilloso. Hoy tengo un himno muy rico, muy disfrutable de verdad, que incluso lo estuvimos cantando en la reunión esta pasada que tuvimos el martes, y es el himno número 369. Hermano, este himno, cantándolo, es muy disfrutable, pero os lo voy a leer. Dice así, dice, nuestro pastor admirable, Cristo Jesús nos sacó de aquel redil a los pastos y su riqueza nos dio. Oh, gloriosa iglesia, rico abundante caudal, aquí en unión habitando, Dios manda vida eterna. Dice la estrofa 2, nos encontró perdido ahí en divisiones, hambriento casi al morir, a buena tierra nos trajo, mi espíritu hizo vivir. La estrofa 3, nuestro Jesús es el pasto, nuestra comida también, siempre alimenta el rebaño al congregarnos con Él. En este monte habitamos, bajo el rocío de Dios, fluye la vida en la fuente con agua de gran bendición. 5. Es Cristo mismo el descanso. Nada tememos aquí. A sus ovejas Él cuida
con su presencia gentil. Esto no te anima, esto no te alienta a seguir adelante. Dice que Él, como dice, a sus ovejas Él cuida con su presencia gentil. Qué Cristo más gentil tenemos. Bueno, queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por este tiempo. El jueves que viene, si el Señor lo permite, estaremos aquí de nuevo, de 10 a 11. Y Manolo, muchas gracias y muchas bendiciones para todos los hermanos y hermanas de Radio Vida Extremadura. Nada, como siempre, gracias a ti por tu tiempo, por tu empeño en compartir la palabra del Señor. Y es eso, es un placer para nosotros tenerte, y más ahora en este nuevo tiempo donde tenemos más, pues eso, más tiempo, ¿no?, para escucharte. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Manuel, y nada, si el Señor lo permite, el próximo jueves estaremos aquí, ¿eh? Amén. Un abrazo, hermano. Un abrazo. Amén. Hasta luego. Adiós.